Bueno, buenas tardes, buenas noches. Les queremos pedir mil disculpas a los presentadores y a todos ustedes que están conectados. Tuvimos un problema técnico, pero ya vamos a empezar. Queremos darles la bienvenida a este nuevo webinar de Seqirus, que es Influenza y COVID en Pediatría, Desafíos y Certezas, y para eso contamos con la presencia de la doctora Ángela Gentile, infectóloga pediatra, conocida por todos ustedes, jefa del servicio de la división, de promoción y protección de salud del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, miembro del Comité Nacional de Infectología de la Sociedad Argentina de Pediatría, presidente del Comité de Vacunas de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica y asesora actualmente del Ministerio de Salud. También contamos con la presencia del doctor Federico Martinón, a quien agradecemos enormemente por la hora, pero bueno, él es pediatra, investigador, jefe de pediatría de la Clínica Infectológica y Translacional, coordinador de la unidad de investigador en vacunas y el grupo de genética, vacunas, infecciones y pediatría del Instituto de Investigaciones Sanitarias de Santiago de Compostela, miembro del Comité Técnico Asesor de Vacunas de la Organización Mundial de la Salud. Un placer tenerlos a los dos. Muchas gracias. Y vamos a iniciar con la doctora Ángela Gentile, que nos va a hablar de de sarampión e influenza, el valor de proteger a la población pediátrica. Gracias, Ángela. Ángela, estás con el micrófono apagado. Problema técnico, vamos a salir primero a invertir el orden con el doctor Federico Martinón, que nos va a hablar de COVID, niños y vacunas. Muchas gracias otra vez, Federico, por estar acá. Nada, encantado, gracias a vosotros por contar conmigo. Para mí es un placer y agradezco a Seqirus la oportunidad. Te agradezco a ti especialmente, Cecilia, pues el interés hacia mi persona, y espero que bueno, la espera y las dificultades técnicas que hemos tenido hasta este momento, pues consigamos que compensarlas de alguna manera. Realmente debería estar ahora en estas fechas por Argentina, pero precisamente el tema que nos ocupa, el COVID, que ha condicionado y modificado la vida de todos nosotros, pues también ha condicionado el que no pueda estar ahí.
pero por lo menos el poder estar en la distancia con todos vosotros y compartir algunas ideas que espero que os resulten de interés, ¿no? Hoy por hoy hablar del COVID podría ser un monográfico de horas. De hecho, no hablamos ni pensamos en otra cosa. E incluso acotando el título, como hemos hecho aquí, COVID-19, niños y vacunas, pues realmente podría hablar durante mucho tiempo, ¿no? Sin embargo, espero que la selección de ideas y de conceptos que he tratado de traer a colación aquí sea de su agrado y en cualquier caso podéis facilitar cualquier pregunta y si la sé la contestaré y si no, pues os comentaré que la desconozco, ¿no? Antes de nada, ver también aquí mi potencial conflicto de intereses. Como podéis ver, aunque no voy a hablar específicamente de ninguna vacuna, realmente trabajo prácticamente con todos los promotores vacunales como asesor o como conferenciante o sobre todo a través de la unidad de investigación en el desarrollo de vacunas. Pero evidentemente no voy a hablar de vacunas de COVID porque todavía no las tenemos, pero sí que haremos mención a aspectos de las vacunas que están en desarrollo, ¿no? Bueno, aunque vamos a hablar de COVID y pediatría, realmente cuando pensamos en COVID lo primero que nos viene a la cabeza es el retrato robot de lo que sería un paciente adulto, ¿no? Una persona mayor de 50 años, hipertensa, diabética y obesa. Ese es quizás el retrato robot de lo que nos esperamos cuando pensamos en un paciente COVID, ¿no? Pero el COVID también afecta a los niños, aunque lo hace de una manera diferente. Lo primero que nos llama la atención es que las tasas de afectación de los niños son muy bajas, muy reducidas. En el total de los casos que se han ido registrando hasta la fecha en los diferentes países, el número absoluto de casos COVID es bajo. Podéis ver en esta diapositiva el trabajo que publicaba el Grupo de Madrid con una primera serie y que estimaba aproximadamente un 0,8% de casos pediátricos, ¿no?, del total de casos confirmados de COVID. En Santiago era en aquella fecha un 1,5% y las referencias del CDC la ponen en 1,7%. Es un porcentaje realmente mucho más bajo, porque si tenemos en cuenta que solo estábamos haciendo test a aquellos niños que tienen una clínica sugestiva o contactos demostrados o pacientes que acudían a urgencias, es decir, que probablemente el denominador es mucho más grande y el porcentaje real de niños infectados sintomáticos sea todavía más bajo. En cualquier caso, esto es un dato consistente que vemos en diferentes trabajos. Si analizamos cómo se comportan clínicamente, realmente también difieren del adulto, ¿no? El adulto es un cuadro claramente respiratorio, pero se han descrito cuadros gastrointestinales con un predominio de diarrea, con mialgias como un cuadro también alternativo, cuadros neurológicos. En el niño, si se fijan en esta diapositiva, sí coincide la parte de fiebre y clínica respiratoria, pero en el resto de los síntomas no hay un cuadro o una persistencia tan significativa como en el adulto. Es decir, que en general los casos sintomáticos de COVID en el niño mayoritariamente se corresponden con un cuadro de tipo respiratorio y después con mucha menor frecuencia podemos encontrar los mismos síntomas que en el adulto, pero como digo, con una frecuencia mucho menor y menos sugestiva de lo que vemos en el adulto. También es llamativo que incluso en los pacientes de riesgo, en los niños que consideramos de alto riesgo, niños con cáncer, niños inmunodeprimidos, la prevalencia no es tan alta e incluso el comportamiento de la enfermedad es benigno, porque esta es una característica general que estamos viendo en el COVID en los niños, y es que además de que son pocos los que se infectan, esos pocos generalmente responden bien al tratamiento, ¿no? Y esto lo demuestra este trabajo que publica el Grupo del Niño Jesús en Madrid, y es una pequeña serie de casos, pero es una serie de casos en pacientes oncológicos pediátricos, y podemos observar cómo la prevalencia es en el rango de lo que hablábamos antes, por debajo de la americana, por debajo de la de Santiago, y que la evolución además fue favorable en todos estos casos, ¿no? Es decir, que incluso el paciente con comorbilidades, que sabemos que es un paciente importante para el COVID, en el adulto, en el niño, no se comporta así. Quizás sea el niño con pluripatología y no exactamente el niño inmunodeprimido el que pueda tener mayor riesgo o una posibilidad de un comportamiento más agresivo de la infección por COVID, ¿no? Entonces, si queremos centrarnos en lo que sería el retrato clínico del niño con COVID, realmente lo primero que tenemos que pensar es que ese retrato robot sería el de un niño en general asintomático o un niño paucisintomático que ni siquiera va al médico.
Y si hacemos el retrato robot de aquellos pocos que sí tienen síntomas, en general serían niños con fiebre y un cuadro respiratorio de tos y disnea, lo cual hace prácticamente imposible el diagnóstico diferencial clínico, ¿no? También se refieren casos de vómitos y diarrea, se han referido series y están publicadas de niños con los mismos cuadros dermatológicos que se han descrito en el adulto, ¿no? Fundamentalmente cuadros de perniosis, sabañones y algunas lesiones vasculares distales, pero suelen ser casos aislados o reportes aislados, con lo cual yo me quedaría con este concepto de lo que sería el retrato clínico del niño sintomático, ¿no? Claro, nos las prometíamos felices cuando apenas hace unos días, ¿no? A finales de abril, la Asociación Española de Pediatría alertaba sobre un acúmulo de casos inesperado de shock pediátrico de niños con un cuadro tipo Kawasaki, y esto obedecía además a una oleada que se estaba produciendo en otros países europeos donde el COVID ya había empezado a remitir, ¿no? Donde el pico de COVID estaba empezando a disminuir. Bueno, nos hemos alertado todos los pediatras, nos hemos puesto a estudiar, a trabajar, y ya empiezan a aparecer las primeras publicaciones. Y estamos hablando de lo que podría parecer o denominarse como una especie de síndrome multisistémico hiperinflamatorio, que está relacionado temporalmente, desde luego, con el COVID, pero no tenemos todavía demostración de su causalidad ni de exactamente por qué se produce, ¿no? Lo cierto es que hemos visto pacientes con cuadros de shock séptico tipo shock tóxico o cuadros con Kawasaki, pero con variantes del Kawasakis atípicos, con predominio de shock, disfunción miocárdica, que han coincidido temporalmente, como digo, con la pandemia de COVID, pero que en estos pacientes, en casi la mitad de los casos es la PCR negativa, aunque en casi todos somos capaces de demostrar la presencia de anticuerpos frente al COVID, es decir, que han estado expuestos al COVID, ¿no? Si nos fijamos en esta otra publicación que salía ayer o antes de ayer de Italia, ¿no? Vemos otro dato que es común en lo que estamos viendo en esta forma clínica de Kawasaki-like, síndrome post-COVID inflamatorio, multisistémico, aún no tiene un nombre definido fijo. Lo primero que vemos es que la incidencia, en la gráfica de la izquierda, vemos que la incidencia de detección de estos casos de Kawasaki-like se multiplica por 30. La segunda cosa que podemos observar es que la edad media de los pacientes es mucho más elevada que la que vemos habitualmente en Kawasaki. Todos la vemos y lo explicamos así en clases y lo transmitimos, ¿no? Que el Kawasaki es una enfermedad característica de los niños y además de los niños por debajo de los 5 años, y sin embargo la edad es aquí un poco más elevada. Y luego que es un fenotipo mucho más grave. En la gráfica de la derecha vemos la incidencia de casos COVID y con asterisco aquellos que se diagnosticaron de Kawasaki-like. Si nos fijamos, vemos que claramente estos casos aparecen después del pico de casos. Es decir, que cuando parece que empiezan a remitir los casos son niños previamente expuestos que empiezan a desarrollar estos síntomas y signos y que son sugestivos de un cuadro inmunológicamente mediado o que de alguna manera es la propia respuesta inmune al COVID la que podría estar relacionada con este nuevo o en estudio fenotipo clínico, ¿no? Quizás en un sentido práctico recomiendo la definición de caso que hizo de forma prácticamente inmediata el 1 de mayo el Colegio de Médicos del Reino Unido en la detección de estos pacientes e incluso en el seguimiento. Esto está gratuito en la web y es en la página del Colegio Médico del Reino Unido donde está esta definición de caso y donde se puede establecer también los hitos diferenciales tanto clínicos como analíticos y que, como comentaba, pues se trata de eso, de un Kawasaki en el que hay un predominio de la disfunción miocárdica, un debut más agresivo con un PNB elevado, con cuadros de shock tóxico y combinados con rasgos atípicos de Kawasaki, o también datos analíticos sugestivos de lo que se ha visto en la tormenta citoquímica del adulto, ¿no? Linfopenia, aumento de la proteína C reactiva, un incremento elevado de interleuquinas con la interleuquina 6 a la cabeza, es decir, un perfil mixto entre lo que sería un Kawasaki, un shock tóxico y lo que se ha descrito en el adulto como síndrome inflamatorio o síndrome de tormenta citoquímica relacionada con el COVID, ¿no? Incluso con un componente de síndrome hemofagocítico. Lo cierto es que se está estudiando. Nosotros, a través del proyecto Diamonds, estamos trabajando en el estudio molecular de estos nuevos fenotipos y, de hecho, el propio Colegio Médico del Reino Unido pues, nos ha, entre comillas, dado esa responsabilidad o la confianza para tratar de determinar qué es lo que sucede y qué es lo que está detrás de este nuevo cuadro clínico, ¿no? Otro aspecto interesante, por lo mismo que acabo de contar, por la propia baja frecuencia, por la aparente menor tasa de ataque en el niño y el comportamiento benigno, hace pensar que
el niño pueda ser una clave en nuestro control de la enfermedad por coronavirus. Evidentemente, no sabemos por qué es así, no sabemos por qué el niño tiene formas más leves, eso es un hecho, no sabemos por qué el niño parece que se infecta como mucho igual que en el adulto, esto hay menos datos, pero todos en esa línea. Sí, porque ahí aparece la barra. No sabemos si el paciente pediátrico es transmisor de la enfermedad, aunque sea sintomático, o que hay datos que sugieren que, a diferencia de otras enfermedades infecciosas, es el adulto el que contagia al niño y no el niño el que frecuentemente contagia al adulto. Y indudablemente, pues se establecen muchas teorías. Nosotros estamos trabajando en algunas de ellas. Una es la teoría de enfermedad aumentada, es decir, que la exposición previa a otros coronavirus haga que tu organismo responda peor y por eso los adultos reaccionen peor tras haber estado previamente a otros coronavirus expuesto, reaccionen peor con el SARS coronavirus 2, posibilidad de protección cruzada por otros coronavirus en la infancia o por otros patógenos o por incluso la protección cruzada de otras vacunas. Podríamos especular sobre el huésped y las modificaciones epigenéticas tras la infección, que la expresión del receptor de la proteína espicular de la proteína S sea diferente, ¿no? Y todo el sistema de renina-angiotensina en el niño se comporte de forma diferencial con respecto a esta infección. Sin duda, la regulación hormonal, los cambios hormonales a lo largo de la infancia. Una teoría interesante también puede ser el comportamiento de lo que es el tejido linfoide peribronquial, ¿no? Como en el niño esos infiltrados peribronquiales beriliares que vemos también en la bronquiolitis y en otras infecciones respiratorias pueden tener un papel diferente al del adulto, es decir, más protector y no que den lugar a esa diferenciación, vamos a decir, tóxica, ¿no? Desde el punto de vista de la tormenta citoquímica que da lugar a ese fracaso multiorgánico que acaba con la vida de los adultos, este distrés respiratorio secundario y fracaso multiorgánico. Podríamos pensar, el punto 7, y es uno de los más plausibles, las diferencias en el sistema inmune, ¿no? La capacidad de plasticidad que el sistema inmune del niño tiene y que vamos perdiendo con la edad, ¿no? Esa capacidad de responder incluso a estímulos antigénicos naïves con una respuesta muchísimo más eficiente que la que tenemos a medida que vamos madurando, ¿no? Incluso podríamos especular sobre la microbiota o variantes en el sistema de coagulación, ¿no? Como sabemos que se comporta diferencialmente en el niño y que hemos visto que tiene importancia en el comportamiento de esta patología también en el adulto. Nosotros estamos trabajando, espero que podamos hacer un webinar con resultados importantes, algunas cosas os comentaré, pero aún estamos empezando en muchos de estos proyectos y a través del proyecto GenCovid estamos sobre todo centrándonos en el estudio del huésped, no solo en el paciente pediátrico, sino también en el adulto para tratar de entender esta enfermedad, ¿no? Hay también buenas noticias y razones para la calma en el comportamiento vertical del COVID, ¿no? Es otra de las cosas que nos preocupan como pediatras, el comportamiento en la mujer embarazada, la eventual transmisión vertical. Bueno, todavía hay poca información, pero la poca que hay nos sugiere que la madre o el embarazo no es un factor de riesgo específico para el comportamiento del SARS coronavirus, al contrario de lo que sucede, por ejemplo, con la gripe, ¿no? Donde sabemos que la gripe no solo hace daño al feto y al recién nacido, sino también a la madre, ¿no? Lo que hace que sea un grupo particular de riesgo en donde tengamos que centrar y poner esfuerzo en vacunar a la mujer embarazada por ese efecto protector dual, ¿no? Pero tampoco hay datos en el caso del COVID de que haya afectación del feto, se han detectado algunos casos positivos, probablemente de transmisión, en principio no han tenido una evolución favorable tanto en la madre como en el niño. Por tanto, aunque hay todavía muchísimos interrogantes para toda esta enfermedad, pero también en la transmisión vertical por elucidar, la realidad es que no deberíamos preocuparnos en exceso en este momento sobre el problema de la transmisión vertical, aunque sí es necesario mantener un circuito diferenciado de la mujer embarazada posiblemente contactada o sospechosa de haber tenido COVID, ¿no? Bueno, si ahora paramos a hablar un poco del tratamiento. El tratamiento del COVID es uno de los grandes problemas que nos estamos encontrando y es que más allá del tratamiento sintomático, es decir, del tratamiento del distrés, de la insuficiencia respiratoria o de las alteraciones que vamos detectando, hemos ido fracasando consecutivamente en todas las tentativas que se han puesto de tratamiento. Esta diapositiva me gusta porque este trabajo de Tai resume los posibles puntos de ataque, ¿no?, en la defensa frente al COVID. En primer lugar, a la izquierda, el número 1 sería el bloquear la fijación del virus SARS coronavirus 2 al receptor AC2, que es el receptor específico al que se une a nuestro tejido, a través de anticuerpos monoclonales. Ya hay algún anticuerpo monoclonal, uno en concreto se publicaba recientemente, luego os lo comentaré. El inhibir el proceso de fijación, anclaje y entrada celular a través de
del ataque, ¿no?, de los inhibidores de la proteasa. Esto además tiene interés porque tenemos otros antivirales precisamente para la gripe que podrían tener utilidad a este nivel, pero quizás la verdadera gran esperanza es la 3, ¿no?, que sería las células T de memoria, elicitadas bien por la propia infección previa natural y que nos deje protegidos por un tiempo o de por vida, como sobre todo la desencadenada a través de la vacunación, ¿no? Y también la posibilidad en pacientes que ya tienen una tormenta citoquímica de hacer hemofiltración, de hacer un filtrado y bloquear mecánicamente todos estos mediadores inflamatorios que dan lugar al fracaso multiorgánico. En cualquier caso, al final, lo que estamos intentando hacer en el COVID es combinar antivirales y antiinflamatorios selectivos, ¿no? Y yo pienso que la única manera de vencer al COVID es tratándolo según su inmunopatología. Y a medida que estudiamos el COVID, vamos conociendo mejor su funcionamiento, ¿no? Pero hasta la fecha las cosas no nos han ido bien. A nivel de antivirales han ido cayendo uno tras de otro. Se publicaba hace poco el trabajo de Remdesivir en el New England con unos resultados discretos, ¿no? Podemos mantenerlo en la lista, pero sin grandes expectativas. Hay datos potenciales positivos, pero todavía limitados de la utilización de plasma de pacientes convalecientes. Hay monoclonales, aún no se han usado en la parte clínica, con lo cual en el ataque del virus estamos francamente limitados y no tenemos muchas herramientas. Donde se están experimentando muchas cosas es precisamente en tratar de coartar la respuesta inflamatoria, en concreto la tormenta citoquímica que desencadena el virus. Pero también las cosas de momento, pues los resultados son modestos. El único que sobrevive en los primeros estudios es el tocilizumab, ¿no?, este inhibidor específico de la interleuquina, un bloqueante de la interleuquina 6, y el resto pues todavía están en fases muy preliminares experimentales, ¿no?, tanto el uso de antiinflamatorios no específicos como células madre, como otros tratamientos, ¿no? Uno de los interesantes, esto lo publicaba el grupo de Ab Osterhaus y de Wang en Nature hace también un día o dos, son los monoclonales, ¿no? Los monoclonales porque no son anticuerpos solo frente a la proteína S, sino que pueden ser específicos del epítopo del dominio receptor, es decir, que podríamos evitar efectos adversos que otros tipos de anticuerpos podrían tener. Habrá que verlo, pero nuestra experiencia con anticuerpos monoclonales en infecciones respiratorias nos dicen, y eso lo sabemos bien los pediatras, en el caso, por ejemplo, del virus respiratorio sincicial, que los anticuerpos monoclonales no funcionan como tratamiento, es decir, que funcionan como profilaxis, con lo cual podrían tener un ISO a priori en grupos de alto riesgo, pero no podemos contar con ellos para solucionar probablemente una infección en curso. Nosotros estamos también trabajando en la inmunopatología del COVID y estos datos aún no están publicados, pero nos sugieren y nos llaman la atención sobre el papel importante que tienen los monocitos, ¿no? Estos dos marcadores, el CD14 y el CD163, en una serie pequeña de 60 pacientes adultos, están francamente elevados independientemente de la gravedad en comparación con el grupo control, ¿no? Esto aún estamos trabajando en ello, nos ha sugerido, y de hecho publicábamos, otra posible ruta de tratamiento intentando inhibir lo que sería el GM-CSF, ¿no? Es decir, bloquear al factor estimulante de colonias granulocítico monocitaria, buscando de alguna manera en esta tormenta citoquímica que podéis ver en esta diapositiva, inhibir el cambio de esos monocitos hacia la diferenciación de M1, de lo que sería un fenotipo más proinflamatorio, en favor de un fenotipo M2, un fenotipo curativo, ¿no? Un fenotipo que ayude a resolver el cuadro y no que contribuya en esa tormenta citoquímica. Esto, en cualquier caso, es una pura disquisición teórica y es pronto, pero sí que hay tratamientos específicos, ninguno de ellos en tratamiento antiinfeccioso, todos se están utilizando en tratamiento reumatológico, pero bueno, sabemos que ya hemos contactado con diferentes sponsors y van a empezar los ensayos clínicos con esta modalidad de tratamiento también en el contexto de COVID, ¿no? Pero si recuerdan una diapositiva que ponía antes, yo creo que la clave no está solo en qué tratamientos podamos poner, el antiviral o el antiinflamatorio, sino el cuándo. Eso es la clave en cualquier enfermedad infecciosa y bueno, los que me conocéis más sabéis mi obsesión por el huésped en el intento de entender las enfermedades infecciosas y sin duda es una combinación de lo que puede hacer el microorganismo y el propio huésped el resultado del fenotipo clínico. Por tanto, si no es solo cuestión de acabar con el virus, sino de tratar también la respuesta del huésped y de hacerlo en el momento adecuado y en el tiempo evolutivo adecuado para que el tratamiento responda. Por tanto, a nivel de tratamiento de momento las cosas no nos van bien. Tenemos el resultado
gracias al avance de la medicina y de los tratamientos que tenemos sintomáticos, pero hay pocas moléculas que hayan demostrado realmente, hayan resistido al análisis de la evidencia científica y que podamos considerar que tengan un comportamiento excelente, ¿no? ¿Y qué pasa con las vacunas? Bueno, las vacunas, me gusta esta frase que no sé de quién es, pero que ha circulado por las redes últimamente, ¿no? Atentos ahora, ¿no? Este es el mundo para la gente que busca o que quiere un mundo sin vacunas, ahora tienen la oportunidad de ver lo que es el mundo solo a falta de una de esas vacunas, ¿no? Y bueno, es como un recuerdo a navegantes de la importancia que las vacunas tienen. Pero claro, esa importancia que ha estado presente desde el principio y que todas las agencias nacionales y supranacionales han tenido presentes, no está siendo en la práctica seguido. Es decir, somos todos conscientes de la importancia de la vacunación rutinaria, pero la situación pandémica, la dificultad de acceso al sistema sanitario, el miedo de las propias familias está condicionando que las casas vacunales desciendan. Hablo de las vacunas de las que sí disponemos, de las vacunas frente a las enfermedades inmunoprevenibles que forman parte de nuestros calendarios sintomáticos. Y es que la pandemia está teniendo un impacto y puede tener todavía más, incluso en el propio suministro de vacunas. Es decir, que al margen de lo que el COVID ya puede hacer y está haciendo, podemos encontrarnos en un contexto epidemiológico en el que puedan resurgir otras enfermedades que teníamos controladas gracias a la vacunación. Y ese sería el peor de los escenarios. Y ya los que me estáis escuchando y sois pediatras, pues añadiríamos, ¿no?, una carga de enfermedad terrible por múltiples enfermedades que sabemos que se pueden controlar de una forma segura y efectiva gracias a las vacunas, ¿no? Por eso hay un esfuerzo de todas las autoridades sanitarias en este sentido y en la importancia que tenemos en la medida de lo posible de mantener la vacunación de los pacientes pediátricos, por supuesto, pero de cualquier paciente vulnerable. Se publicaba hace unos días este trabajo del CDC americano, del Morbidity Weekly Report, y podemos ver en la gráfica de la izquierda cómo hay un descenso claro de la utilización de vacunas, de dosis de vacunas, y un descenso claro entre el antes y el después, señalado por la segunda flecha, de las tasas de vacunación, ¿no? Esto es preocupante porque reducciones de vacunación del 15-20% en sarampión, como se han referido también en un trabajo que no pongo aquí, pero que publicaba ayer en el Reino Unido en Eurosurveillance, suponen, si tenemos en cuenta que mantener la inmunidad de rebaño supone o necesita de un 95% de cobertura al mínimo para 2 dosis, pues una caída del 15 o 20% puede dar al traste, ¿no?, en la protección de enfermedades tan significativas como el sarampión. Y de esto nos hablará seguro mucho y bien la doctora Gentile a continuación. Bueno, es importante, por tanto, tener en cuenta que durante la pandemia de COVID y mientras no tengamos vacunas, no debemos olvidar las vacunas que sí tenemos, ¿no? Así que hay que priorizar la vacunación de los niños, de las embarazadas, de las personas vulnerables con todas aquellas vacunas que están indicadas. Por supuesto, tratando de garantizar la seguridad necesaria para reducir el riesgo de transmisión del coronavirus, tanto del vacunador como de las familias que acuden con sus hijos al centro de salud. Y, por supuesto, también hacer planes de recuperación activa de los niños que por un motivo u otro no han sido vacunados, ¿no? Y además hay más motivos por los que puede ser importante vacunarse de las vacunas que sí disponemos, y uno de ellos es la coinfección. Tenemos poca información, esta poca información es consistente, esta poca información consistente lo que nos dice es que hay porcentajes variables de coinfección en los pacientes COVID y que esos agentes que coinfectan son los que vemos habitualmente. Este trabajo publicado también hace unos días demuestra que el neumococo es el primer patógeno, el que se encuentra más frecuente en pacientes coinfectados, por ejemplo, pero se detecta también el virus de la gripe y otros muchos patógenos para los cuales tenemos vacuna. No estoy diciendo, porque no se sabe, que estas coinfecciones tengan impacto en la evolución del COVID en sí mismo, pero deben hacernos reflexionar sobre la importancia de la vacunación, ¿no? Y este trabajo de editorial que también salía hace poco de Mendelssohn reflexiona sobre ello. Es decir, no tengo vacuna frente a COVID, pero sí tengo vacunas que sabemos que funcionan en el niño y también en el adulto, como la vacuna de la gripe o la vacuna del neumococo, que pueden ser esenciales. No sé si para prevenir el daño que la coinfección puede suponer, que como digo, no sabemos qué impacto puede tener, pero sí que puede tener un valor significativo, aunque solo sea para evitar la asistencia al médico, al sistema sanitario o la generación de cuadros clínicos que pueden hacernos confundir al paciente con un COVID, ¿no? Y ya no digamos del propio profesional sanitario, que más que nunca tenemos que estar preparados y activos para atender a la población y no nos podemos permitir enfermar por gripe o por cualquier otra enfermedad. Por tanto, más que nunca las vacunaciones sistemáticas
prácticas, aquellas que sí disponemos, hay que ponerlas en valor, ¿no? Y no solo por la protección individual, sino también por garantizar esa protección de rebaño colectiva que tan difícil es de conseguir y tan fácil es perder, ¿no? Esta eventual protección, como decía, frente a la coinfección por COVID, aunque es algo que todavía hay que estudiar, pero que en cualquier caso evitamos otros motivos de consulta y de saturación del sistema sanitario. Y también, y lo pongo entre interrogantes, la posible estimulación que otras vacunas puedan tener sobre nuestro propio sistema inmune, ¿no? Se ha hablado mucho y se está hablando mucho de este tema. Son puras hipótesis. En el caso de la gripe, pues es una hipótesis el pensar que si la vacuna de la gripe puede proteger también frente al COVID. Hay razones lógicas, hay razones in vitro, pero bueno, que las cosas pasen in vitro no quiere decir que pasen in vivo. Si todo, es una frase que repito mucho últimamente, si todos los tratamientos y vacunas que funcionan in vitro funcionasen, no tendríamos ninguna enfermedad, ¿no? Pero en esta línea de pensamiento está el propio grupo de Fisabio, de Valencia, de mi buen amigo Javier Díez, que están estudiando en un ensayo clínico, que es como lo hay que hacer, en un ensayo randomizado, controlado, si la vacuna de la gripe, aparte de proteger de la gripe a los pacientes, que no es poco, es decir, evitaríamos ese motivo de asistencia o las posibles complicaciones de una coinfección, sí podría producir algún beneficio adicional a través de la respuesta proinflamatoria que esta vacuna puede producir en el sujeto que responde a ella, ¿no? Pero de lo que más habréis oído hablar últimamente en relación a vacunas no COVID que podrían funcionar frente al COVID es de la vacuna de la tuberculosis, de la vacuna de la BCG, ¿no? Uno de mis temas favoritos que son las propiedades heterólogas de las vacunas, ¿no? Hablamos específicamente de la vacuna BCG, la que todo el mundo conoce y utiliza, y hablamos de vacunas heterólogas, de efectos heterólogos de las vacunas, de efectos que las vacunas pueden tener frente a otras enfermedades diferentes para las que esas vacunas han sido desarrolladas. Realmente el padre de este concepto y el que más ha trabajado es el que veis en la fotografía, que no soy yo, que es Peter Abbey, ¿no? Y que él, desde el punto de vista clínico y de ensayos clínicos, y Mihai Nita en Radboud, en la Universidad de Radboud en Holanda, desde el punto de vista molecular, son los verdaderos promotores de todo este concepto de las propiedades heterólogas de las vacunas. Y que no me puedo dedicar ahora mucho tiempo para no extenderme, pero que conceptualmente, en el caso de la vacuna de la BCG, en lo que consiste y que es lo que ha demostrado el grupo de Mihai Nitya, es que a través de la reprogramación epigenética de los monocitos se produce una memoria en tu sistema inmune innato que te permite defenderte de otras enfermedades que no tienen que ver con ese estímulo inicial. Es decir, si nos fijamos en la curva de la izquierda, yo me vacuno frente a la tuberculosis y después entro en contacto con otra infección no relacionada, pero mi sistema inmune lo reconoce mejor, como si yo hubiera tenido un contacto previo. Es decir, como si estuviéramos entrenando frente a maratón, la vacuna es la tuberculosis, es para el maratón, alguien que entrena para maratón corre mejor una milla que alguien que no entrena frente a nada en absoluto. Pues ese entrenamiento de nuestro sistema inmune innato es uno de los mecanismos moleculares fundamentales que explica esta enorme ventaja que podría suponer vacunar de BCG frente a otras infecciones. Ahora bien, aunque esto es así y se ha visto para otras infecciones, no tenemos ningún dato que nos confirme que esto pueda ser así para el COVID. Por eso, en este momento se están haciendo ensayos clínicos en Australia, en Holanda, en Estados Unidos, en Francia y se va a hacer también en España. Ensayos clínicos para demostrar si sí o si no, si puede ser una medida adicional de protección por estos efectos heterólogos frente a otras infecciones y específicamente frente al COVID-19. Y estoy terminando ya y la última parte la quería dedicar a las propias vacunas de COVID, ¿no? Que es realmente la gran esperanza y la gran pregunta. ¿Vamos a tener vacunas frente al COVID? Bueno, lo primero que hay que aplaudir es el esfuerzo que está haciendo la Organización Mundial de la Salud en coordinar este esfuerzo, en que todos los agentes sociales, científicos, académicos de la industria trabajen en la misma dirección para superar este reto. Hay diferentes documentos que así lo atestiguan. Tenemos el documento que hemos generado desde la OMS para lo que sería la definición del Target Product Profile, las características ideales o mínimas que una vacuna debería tener. Se han establecido unas reglas de juego que yo creo que están ayudando y van a ayudar a acelerar todo lo que es el proceso de consecución de la vacuna. Y la buena noticia es que en este momento hay más de 100 candidatos disponibles, de los cuales ya hay una decena que está en fase clínica, es decir, que está ya ensayándose en humanos. Esto es un hito sin precedentes si tenemos en cuenta que en enero se estaba genotipando por primera vez este microorganismo. Esto demuestra que la respuesta científica está siendo espectacular. Ahora bien, una cosa es el punto en el que estamos y otra el punto al que queremos llegar. En esta diapositiva se puede ver un poco
cuál es el desarrollo, el pipeline de desarrollo de estas vacunas. La mayoría se están centrando en el spike protein, en la proteína S, que es la proteína que se fija al receptor ACE en el huésped, ¿no? en el humano, y específicamente es hacia donde se están dirigiendo todos los esfuerzos, bien sea con vacunas sintéticas de ADN o ARN, bien sea con vacunas de proteínas recombinantes, bien sea utilizando vectores vacunales o bien con la propia virus atenuado o inactivado, ¿no? Estos son los conceptos en los que se está trabajando y ahora hablaré un poquito de cada uno de estos conceptos, pero no debemos olvidar, y hay mucha gente, porque me consta que algunos amigos me avisaron que iban a estar conectados, que son grandes expertos en el tema de vacunas y que saben que el proceso de desarrollo de una vacuna desde su descubrimiento hasta su licenciatura es un proceso que habitualmente lleva entre 6 y 8 años. Y aquí, y mira que es bastante más listo que yo, Florian Kramer habla de 6 y 18 meses, lo cual me parece súper optimista, ¿no? Yo no lo sé, ojalá me equivoque, yo creo que es demasiado optimista contar con tener una vacuna ya licenciada antes de 2021, pero nunca desearé tanto el equivocarme, ¿no? En cualquier caso, ¿en qué se está trabajando? Como decía, estas 100 vacunas se pueden clasificar en vacunas de virus, de vectores virales, de ácidos nucleicos o basadas en proteínas, ¿no? Cada uno con un concepto o un abordaje diferente. Las vacunas de virus, pues indudablemente es un concepto más clásico, el que todo el mundo conoce, es decir, utilizar el virus atenuado o el virus inactivado. Tenemos algunos antecedentes de utilización de esta en virus SARS, del SARS coronavirus 1, que llegaron a fase humana con una buena respuesta. Y bueno, es una de las líneas esperanzadoras en el desarrollo de vacunas, ¿no? Es utilizar el virus muerto o el virus debilitado, ¿no? Tenemos también las vacunas de ácidos nucleicos. Esto es precioso, es súper elegante, son vacunas rápidas de hacer, vacunas rápidas de sintetizar, pero tenemos un problema, ¿no? Básicamente, conceptualmente, en lo que consiste es que administramos a través de ADN o de ARN la secuencia que queremos que la célula sintetice de ese antígeno, concretamente del antígeno S, del spike protein del coronavirus. Ese es el concepto, muy fácil, sencillo. El problema es que a día de hoy, para ninguna enfermedad se ha licenciado todavía una vacuna con esta tecnología, ¿no? Con lo cual debemos ser cautos, somos optimistas, pero cautos a la hora de saber si esta será la vía que nos dé o nos proporcione una vacuna definitiva frente al COVID. Y luego están las vacunas virales por vectores o basadas en proteínas también, ¿no? Las vacunas de vectores virales, ya sean replicantes o no replicantes, las hemos utilizado en otras enfermedades, por ejemplo en el ébola, y con éxito, y básicamente utilizas otro virus que se replica malamente en el organismo o que no se replica en absoluto, al que le introduces por ingeniería la secuencia que quieres que el huésped, el humano, la célula sintetice, ¿no? Bueno, esto tiene sus pros y sus contras. En el caso de las debilitadas, la posibilidad de que tu organismo ya reaccione frente a ese virus vector, y en el caso de las no replicantes, el problema de la necesidad de adyuvantes, ¿no? O de dosis repetidas. Pero bueno, es otro abordaje y yo creo que hay que poner esperanza en ello. Y luego, por supuesto, cuando utilizamos ya solo las proteínas, vacunas basadas en subunidades o incluso en el virus-like particles, ¿no? En las subunidades necesitarás administrar adyuvantes potentes, en el que solo introduces la proteína o la glicoproteína que tú quieres para estimular el sistema inmune, y luego las partículas virales, que sería el concepto de la vacuna del virus del papiloma humano, ¿no? Es decir, viriones vacíos que estructuralmente se comportan como el virus infectante. En cualquier caso, y termino ya, tenemos muchos desafíos por delante para el desarrollo de las vacunas. La respuesta inmune que generen tiene que ser protectiva, no sabemos cuál es la duración de la protección, cuál es la diana antigénica perfecta, cuál es el correlato de protección de estas vacunas y, sobre todo, y muy importante, tenemos que garantizar su seguridad. Y yo creo que el trabajo de Barney Graham, que publicaba en Science hace unos días, pues resume la importancia y el aprendizaje que hemos tenido con otras vacunas frente a otros virus y que debemos tener en cuenta en el desarrollo de estas vacunas. Tenemos que ser rápidos, porque las circunstancias así nos lo exigen, pero tenemos que ser seguros y ir con cuidado, porque estamos hablando de que las vacunas lo que tratan es de prevenir enfermedades, y tenemos que asegurarnos que en su desarrollo no garantizamos, ¿no?, el comportamiento normal. Hablo de fenómenos de enfermedad aumentada por respuesta mediada por anticuerpos, como se ha visto en el desarrollo clínico de otras vacunas, o incluso enfermedad mediada por una respuesta citotóxica, sobre todo por TH2 o el grupo de
de Jótez, por ejemplo, cree que es más por TH17, en cualquier caso, por una respuesta desbalanceada, ¿no?, de nuestro sistema inmune a la vacuna frente a la que estamos ensayando o estimulando nuestro sistema inmune. En cualquier caso, yo soy optimista. El hecho de que tengamos más de 100 candidatos con diferentes abordajes nos debe hacer albergar la esperanza de que tendremos una vacuna o antes o después. Pero incluso cuando la tengamos, hay un segundo problema, y es que esa vacuna se pueda producir en cantidad suficiente y lo suficientemente rápido para que llegue a todo el mundo, porque no olvidemos que estamos hablando de una pandemia, una infección que afecta a todo el mundo en cualquier rincón de nuestro planeta. En ese sentido, me alegra otra iniciativa de la OMS, en este caso el WHO Solidarity Vaccine Trial, que es el concepto de que todos estos candidatos o muchos de estos candidatos se puedan experimentar de forma simultánea y comparativa a través de un diseño adaptativo. Creo que es una idea brillante que puede facilitar aún más el acelerar el que lleguemos a tener una vacuna segura y efectiva pronto a nuestra disposición. Y termino con bueno, todos los que somos sanitarios estamos recibiendo muchos aplausos últimamente. Aquí en España, que ya hemos empezado la desescalada de las medidas de confinamiento, también ha empezado la desescalada de aplausos, pero en cualquier caso lo que tengo claro es que no solo la asistencia nos va a sacar de este problema, sino que es necesaria la investigación, y solo la investigación realmente podrá dar una respuesta definitiva a este terrible problema que es el COVID, ¿no? Y nada más, esta es una fotografía de mi equipo, a la izquierda el equipo de investigación, GenVip, y a la derecha todo el equipo de pediatría, que es bueno, mi orgullo y el desafío que afronto cada día como jefe del mejor equipo del mundo y que espero que con toda esta gente podamos ayudar a aportar alguna solución a esta terrible enfermedad que nos afecta a todos desde todas las perspectivas, no solo desde la perspectiva médica o profesional, sino desde la perspectiva, desde la esfera más humana y más personal de nuestros propios familiares, hijos, abuelos, padres, etc. Y nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, Federico. La verdad, impecable. Siempre es un placer escucharte. Y ahora vamos a escucharla a la doctora Gentile. Gracias otra vez y pasamos a tu presentación. Bueno, buenas tardes o casi buenas noches. ¿Me escuchan bien? Espero, después de tanta dificultad técnica. La verdad que un placer estar ahora de nuevo en contacto. Y vamos a hablar un poco qué es lo que pasa con sarampión e influenza, fundamentalmente en Argentina, pero para eso no podemos ignorar hablar un poco de la situación de COVID, porque si vamos a hablar de vacunas, tanto en influenza como en sarampión, está absolutamente impregnada por la situación actual epidemiológica que nos transversaliza totalmente para todas las actividades en salud y fundamentalmente para lo que son las actividades de prevención. Por eso vamos a empezar un poco a mirar COVID en pediatría. Una mínima introducción para entender cuál es la situación de Argentina en este momento. Si ustedes miran la situación país, uno ve claramente que la realidad país no es homogénea. Y si uno mira los puntos más oscuros, pertenecen al área metropolitana, donde en este momento concentra el 80% de los casos, tanto en capital como en conurbano, que es un gran desafío. Otras áreas densamente pobladas del país como Córdoba, Mendoza, Rosario, que si bien ha habido en algún momento un aumento de casos, prácticamente han declinado con una curva descendente. Incluso hay lugares como Rosario donde haya 15 días que no tenemos caso. El área metropolitana es realmente nuestro gran desafío en este momento. Y también cuando nosotros miramos las características del país, ahí observamos claramente que casi el 30% ya en este momento es circulación comunitaria. Y esto también fundamentalmente a expensas de esta área metropolitana. Quiero que miren en el slide fundamentalmente los casos confirmados y las tasas específicas por grupo de edad. Y claramente se ve el bajo impacto en pediatría para los datos de Argentina. Pero cuando uno lo lleva a tasas de población, ve claramente cómo aumenta la incidencia a medida que aumentan los grupos de edad. Y incluso cuando miramos en el gráfico de al lado lo que es letalidad, claramente la letalidad es el mayor de 70 años. En este momento, nosotros en el área metropolitana y concretamente en la ciudad de Buenos Aires,
La mayor letalidad es a expensas de que el virus ha entrado en geriátricos fundamentalmente, mientras que, por el contrario, el aumento del número de casos está dado fundamentalmente a la circulación del virus en áreas más vulnerables, como son las villas que rodean en parte en la Ciudad de Buenos Aires, en el conurbano, pero concretamente adentro de la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros en el Hospital de Niños estamos atendiendo muchos chiquitos que vienen derivados de la Villa 31, que corresponde al área programática del hospital, y bien, en la zona de Flores, los hospitales están atendiendo a chiquitos de otro asentamiento, de otra de las villas que también rodean, están en la ciudad. Esto es un desafío en este momento que tenemos que entenderlo, porque obviamente el virus no respeta fronteras, el virus no respeta ningún tipo de conglomerado, y esta es una situación que la tenemos que enfrentar en este momento para evitar la total y amplia diseminación, tanto en Capital como en el área de Gran Buenos Aires, y por ende también en otros lugares del país, porque es también una alerta. Estar ahora en una situación epidemiológica diferente, eso marca una realidad hoy, pero no sabemos a futuro qué va a pasar. Es fundamental poder contener esta situación. ¿Y qué es lo que nosotros decimos con respecto a Argentina y qué es lo que esperábamos? Todos los años, cuando uno mira circulación, ¿qué hacemos los pediatras en la semana 19 a 20 epidemiológica? Nos esperamos fundamentalmente y esperamos al sincicial respiratorio y nos preparamos para enfrentar el brote de sincicial. Preparamos camas, hacemos contingencia, preparamos nuestros hospitales. ¿Y qué es lo que pasa este año? Yo quiero que miren el gráfico, fundamentalmente que lo tienen, yo lo tengo a mi izquierda en la pantalla, y uno mira claramente esas barras celestes activas. Eso es COVID. Nosotros no estamos teniendo circulación de sincicial en este momento en Argentina, a pesar de que cuando uno lo compara a dato 2019, el sincicial ya tendría que estar circulando. Y todas esas barras pequeñas de colores que ustedes ven es la escasa circulación viral del año 2020. Y cuando uno mira el gráfico de al lado y observa por grupo de edad, también a mayor edad, esas barras celestes claves, claras, que es la circulación del COVID, sobre todo a partir de los 15 años de edad. Y en las otras barras de menor edad, uno observa que fundamentalmente en pediatría, las pocas muestras que hay son positivas a adenovirus y parainfluenza. En cambio, no tenemos prácticamente circulación de sincicial. No es un dato menor. Recuerden que en el año 2009, en la pandemia, con la irrupción de H1N1, nosotros vimos el aumento del número de casos en mayo 2009 a sincicial, y en esa curva ascendente rápidamente entra H1N1, el virus pandémico, corta la subida del sincicial y prácticamente ocupa el nicho ecológico de este virus, no permitiendo su circulación. Eso es lo que estamos esperando. No es un dato menor, porque cuando nosotros armamos y organizamos nuestra atención en las instituciones, tenemos que pensar si vamos a tener casos de bronquiolitis, si vamos a tener casos de COVID en pediatría, en qué magnitud, y cómo separar las cohortes en el triage para poder enfrentar este tipo de situación. Es por eso que la vigilancia epidemiológica activa, para ver exactamente qué está circulando, nos permite también orientar todo nuestro trabajo en las instituciones y fundamentalmente el triage que estamos haciendo en cada una de ellas. Estos son datos del Hospital de Niños, estos son datos nuestros, todos los viernes sacamos nuestro boletín epidemiológico y también se observa la misma situación. Nosotros no estamos internando prácticamente IRA graves, ha habido 2 o 3 casos en el último tiempo, el 50% menos del año anterior, y cuando uno lo compara al 2019, vemos claramente que no está circulando el sincicial respiratorio. Y si esto lo observamos, vemos ahí el peso por tipo de virus, y vemos claramente que hasta el 2020, hasta la semana 13, estos casos de IRA grave que estamos internando son por parainfluenza y adenovirus también, al igual que los datos nacionales, y también observamos que
todo lo que implica para esta situación la cuarentena, el aislamiento social obligatorio, porque evidentemente hay una actividad ecológica, una mirada ecológica de circulación del virus, pero también, obviamente, los chicos no van a la escuela, están en sus casas, no hay posibilidad de transmisión. Y esto no es un dato menor para entender lo que está pasando en esta situación epidemiológica. Si ustedes recuerdan, en el 2009, con el cierre de colegios, de actividades educativas, logramos frenar el H1N1 y su circulación. Y uno está viendo claramente que con esta cuarentena de los chicos, esta situación epidemiológica queda claramente evidenciada. ¿Y qué es las cosas que nos están preocupando? Primero, algunos puntos claves. Argentina está testeando de acuerdo a la definición de caso sospechoso. Tenemos que sensibilizar la definición, que de hecho en el equipo de salud, y lo podemos dejar para preguntas, está sensibilizada porque uno no está esperando todos los datos para poder entender y tratar un equipo de salud como caso sospechoso. Estamos alertas incluso con un solo síntoma para poder actuar. Recuerden que sensibilizar la definición permite captar, poder incluir caso, poder confirmarlo, poder ver contactos y aislarlos y con ello disminuir la transmisibilidad. El otro punto clave es la medición del RO, que al igual el número de cómo se duplica los casos y cómo se arma la curva, es clave para entender y armar los indicadores epidemiológicos que nos permiten en el país ir pasando las diferentes etapas. Cuando nosotros en el comité de expertos analizamos si uno va a poder pasar o qué área del país puede pasar a una nueva etapa, el cálculo del RO y de la duplicación de casos es clave para tomar esa decisión. Y por otra parte, recordemos que en realidad la letalidad la vamos a conocer cuando transitemos un poco más toda esta situación, porque ahora estamos viendo solo el pico de un iceberg. Estamos en 4.5% aproximadamente, pero nos falta denominador, toda la cantidad de casos leves o asintomáticos que no detectamos. Ahí va a tener un rol la medición de anticuerpos, porque eso es un muy buen testeo para medir y ver la situación epidemiológica. Así como usamos PCR para diagnóstico y estamos testeando con PCR, es claramente importante marcar que el testeo con anticuerpos nos va a permitir, como indicador epidemiológico adicional, tener claro el porcentaje de la población que se está infectando. También estamos planeando testeos con anticuerpos en grupos seleccionados, y entre ellos el equipo de salud, sobre todo en áreas de alta transmisibilidad. Acá tenemos una clara definición del RO, donde uno por cada caso tiene el número de infectados. En este momento Cava está con un RO aproximado de 1.4 y estamos en curva ascendente. Piensen ustedes la importancia de bajar el RO por debajo de 1, como han hecho algunos países europeos, Alemania entre ellos, para ir flexibilizando actividades. Pero también, otra cosa que también tenemos que tener clara, la cuarentena no implica de ninguna forma que no vayan a aumentar los casos. Y el hecho de flexibilizar actividades no implica que haya que volver hacia atrás. Y el RO y la duplicación de los casos serán indicadores claves para dejar de flexibilizar y volver hacia atrás. Y acá tenemos la curva, lo que yo les armaba, o les comentaba, la duplicación de casos, que para el país actualmente se duplican los casos cada 25 días, pero si uno va y miren la diferencia cuando uno lo toma por regiones. El área metropolitana está duplicando casi en 19 casos, pero yo les puedo asegurar que hoy este dato es menor, y es aproximadamente cada 15 días estamos duplicando casos, mientras que hay otras áreas del país en una situación epidemiológica totalmente diferente. Hoy tuvimos, la verdad que el placer con la doctora Encín como secretaria del comité, y en mi caso formando parte del comité de expertos, vincularnos con Catamarca, con la gente de la SAP local y también con el Ministerio de Salud, con la ministra de Salud, y justamente hablamos de la importancia de sensibilizar y detectar. Y para eso es muy importante, y lo podemos dejar para las preguntas, cómo establecer unidades centinelas
que con una definición de caso mucho más sensible todavía, es decir, chicos que no cumplan esa definición, poder ir viendo la aparición de asintomáticos. Y si vemos un poco las medidas de control, claramente vamos a observar en esta publicación de Argentina, de la revista Medicina, donde uno ve, cuando ve el aumento acumulado del número de casos, miren las diferentes curvas que se arman. La celeste, si uno no aplica ese distanciamiento social, como uno prácticamente tiene la curva esperable, lo hizo, no lo hizo adecuadamente, y los casos aumentan exponencialmente. A medida que uno va sumando más porcentaje de población con distanciamiento, logramos aplanar la curva. Y eso fue nuestro desafío, una cuarentena precoz, aplanar la curva. Pero yo digo que este es ahora el mayor desafío, la flexibilización, porque estamos en curva ascendente, y cómo nos vamos a manejar. Creo que también es muy importante trabajar mucho en el rol de los asintomáticos, cómo nos vamos a cuidar en el consultorio, que también lo voy a dejar para preguntas, pero simplemente aclaro que uno no tiene que usar el mismo equipo de salud para cualquier tipo de actividad. Uno tendrá un equipo de salud para tomar una muestra, trabajar con un paciente COVID, un caso sospechoso confirmado, y otro equipo de protección personal para trabajar en el área ambulatoria cuando uno sabe que ha habido un triage efectivo y que no está atendiendo un caso sospechoso. Es por eso la importancia de sensibilizar la definición y poder tener una acción mucho más clara. Y por otra parte, ¿qué es lo que pasa en pediatría? Acá tenemos los casos pediátricos, la curva clara de lo que es Argentina, y creo que algunos datos interesantes. Los menores de 15 años son el 75% tienen casos, son casos leves, clínicamente leves. Esto lo estamos viendo en el día a día. Muy pocos son casos moderados que se internan en las unidades de internación. No tenemos ningún paciente en unidades críticas y no tenemos ningún paciente pediátrico fallecido en este momento en el país. Y esto es un dato importante para compartir. De nuestros datos pediátricos, la frecuencia de síntomas reportados, sobre todo en menores de 15 años, fiebre en el 86.5% de los casos y fiebre mayor de 38 grados, tos y odinofagia. Pero nos queda un 13.5% de chicos que no hacen fiebre. Y no es un dato menor para no tener en cuenta. Por eso yo hablo mucho de la sensibilizar la definición en pediatría, 37.5 es una menor sensibilización, sobre todo cuando uno está en el área metropolitana, que hay un porcentaje, el tercio, de circulación comunitaria. Esto es importante marcar claramente cuáles son los síntomas pediátricos y cómo vamos a ir avanzando a medida que aumente el número de casos en este aumento ascendente que estamos teniendo en este momento. Creo que es importante compartir la situación de sarampión. El brote de sarampión está en curso, no está finalizado. Claramente no está finalizado. Comenzó en septiembre del año pasado y ahora tenemos una disminución franca del número de casos por dos motivos. Se hicieron esfuerzos muy importantes en vacunación, aunque aún no se llegó a todo lo que quisiéramos, pero por otra parte la cuarentena también es un punto importante a tener en cuenta. Cuando uno mira los datos 2019, hubo 106 casos en total, siempre con el mismo linaje, que es el de 8 Girsonmat, lo cual nos habla claramente que es el linaje que circula en Latinoamérica. Recuerden que desde que comenzó el brote epidémico, tenemos un año para que Argentina no pierda el estatus de eliminación. Y estamos trabajando mucho a pesar de esta pandemia, trabajando y siguiéndonos reuniéndonos en la Comisión de Eliminación de Sarampión, porque precisamente queremos darle un corte final a este brote que empezó en el 2019 y se prolonga hasta el 2020. Y si ustedes miran los casos de sarampión hasta la semana 17 de este año, 58 casos, 10 importados, y también siempre en los mismos distritos, Cava
y en la provincia de Buenos Aires, la zona del conurbano, fundamentalmente la zona quinta, sexta, séptima y la zona 12. Estamos cerrando los últimos casos y precisamente los últimos en aparecer fueron en el mes de marzo de este año. Es decir, que aún este brote todavía lo podemos considerar en curso, aunque más controlado. Si continuamos y miramos los grupos de edad involucrados, siempre la mayor incidencia el menor de un año, de 6 a 11 meses, como también se ha visto en otros países de Latinoamérica y de Europa. Y aquí es por eso clave esa dosis cero que hemos hecho muy precozmente. En septiembre ya el país adoptó en las áreas de circulación viral esa dosis cero que no se cuenta para calendario y que se da como dosis única, porque luego a partir del año comienza el calendario habitual de 2 dosis. Necesitamos 2 dosis después del año para estar absolutamente seguros de que estamos en una situación, digamos, ventajosa. Tenemos inmunidad para enfrentar el sarampión. Esto también corre para los adultos, 2 dosis después del año. Si uno mira la curva epidémica, ve con claridad todos los otros grupos, hay casos en adultos, pero no es comparable, porque la incidencia en las primeras barras se toma. El primer grupo es 6 meses, el segundo grupo es 1 año, luego 2 a 4 años, y luego los datos están puestos cada 5 años, a lo cual la afectación del adulto está, pero el gran tema en sarampión, en el brote que estamos tratando de controlar, es fundamentalmente a expensas del paciente pediátrico menor de 2 años y sobre todo menor de 1 año. Y miren ustedes los datos importantes en cuanto al dato de vacunación. Tenemos en general, primero para caracterizar la población, un 24% de internación, un solo paciente que era un adulto fallecido, inmunocomprometido. Esto es otro dato que hemos visto en la atención. Nosotros en el hospital hemos atendido varios casos de sarampión el año pasado, y a diferencia de los viejos brotes que uno veía, 98, 99, uno lo que está viendo en este momento es lactantes chiquitos, pero paradójicamente con un cuadro clínico no tan grave como estábamos acostumbrados a ver en ese brote tan importante que hubo, casos que se pueden incluso manejar ambulatoriamente. Y por supuesto, tenemos un altísimo porcentaje de chicos no vacunados en este grupo de casos con sarampión, el 77%, y es realmente un desafío importante tenerlo claro. Yo quiero volver a marcar, a pesar de esta situación pandémica de COVID, que si uno tiene un paciente con fiebre y erupción, no tenemos que hacer el gran ateneo para ver cuántos virus respiratorios nos pueden dar, cuántos virus de cualquier otro tipo nos pueden dar fiebre y exantema. Uno tiene que activar el protocolo de casos sospechosos de sarampión. Enfermedad febril aguda exantemática, inmediatamente hay que ir al laboratorio, hacer la notificación epidemiológica y trabajar, porque nosotros aún no tenemos resuelto el brote de sarampión. Y si miramos las coberturas de vacunación, estos son datos preliminares 2019, se están cerrando aún, es una gentileza de DICEI, y claramente uno lo que ve, 80 y 82%. Un desafío para las coberturas de vacunación. Un desafío porque en la pandemia estamos vacunando menos. Y un desafío para la pospandemia porque estamos necesitando en esa pospandemia claramente recuperar esquemas. Y si uno observa qué es lo que está pasando con el esquema, recordemos que en las áreas de riesgo que yo les marqué con toda claridad, seguir con esa dosis cero, las 2 dosis después del año, y asegurarnos que hasta los 5 años de edad los chicos tengan las 2 dosis. Es decir, no vamos a esperar los 5 años. En forma inmediata nosotros captamos y en las áreas que mencioné exclusivamente estamos tratando que hasta los 5 años todos tengan 2 dosis. En el resto del país, seguir el calendario habitual. No estamos dando en el resto del país la dosis cero porque no ha habido un brote de sarampión ni tampoco circulación. ¿Y qué pasa con influenza?
Influenza, dato actual. Miren el verde. El verde es precisamente la circulación de influenza que tenemos en este año. Y nosotros tenemos fundamentalmente mucha circulación en las pocas muestras que hay de influenza B. No es un dato menor porque en el 2019 hubo fundamentalmente mucha más presencia, mucho más circulación de influenza A, fundamentalmente a expensas de H1N1. En general, baja circulación de influenza también, como ya habíamos comentado. Quiero compartir con ustedes este estudio que continúa, un desafío este año, es el estudio multicéntrico de infecciones respiratorias agudas bajas, que como experiencia centinela epidemiológica estamos haciendo con la doctora Encinque en el Vilela, en el NOTE con el doctor Abate y el doctor Melonari, en el Posadas con la doctora Gabriela Gregorio, y con nuestro equipo del hospital, el Hospital de Niños, con la coordinación de la doctora Mavi Juárez. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Fundamentalmente en esta población, cuando uno observa los datos, el peso, piensen que esto es 2019, el peso de influenza A, y el menor peso para los datos 2019 de influenza B, es el 5% para el año pasado. Y cómo se revierte totalmente esta situación este año, que la estamos siguiendo y estamos viendo realmente qué es lo que está pasando. Yo quiero marcar, sobre todo para estos datos 2019, algo que nos preocupa, que es la cobertura de vacunación de todos estos chicos. En general, cuando uno compara, en el cuadro ustedes lo ven muy bien, los casos positivos y los casos negativos, en cuanto a la mediana en meses de edad, no hemos visto grandes diferencias. Nosotros teníamos un dato 2018 con un peso muy importante en población, sobre todo de 2 a 5 años, el 25%. Y teníamos en el 2018 bastante circulación, en este caso de, digamos, de influenza B. 2019, más circulación de otro tipo de influenza y tenemos otro patrón de edad, donde el grupo de 2 a 5 años, para este grupo está representando un menor peso. Y por otra parte, la comorbilidad siempre, prematurez, desnutrición y la enfermedad neurológica crónica como un punto importante. Miren ustedes también, cuando nosotros marcamos qué es lo que pasa con la cobertura país, estos son datos 2019. Y uno mira, cuando mira el global, dato país, uno llega fundamentalmente en el paciente pediátrico alrededor del 70%, 70-71%. Entonces, ¿cómo explica el 20-21% en estos grupos de chicos que se están internando en nuestro estudio multicéntrico? Porque hay que tener claro, y miren ustedes la curva, cuando uno atiende a estos chicos precozmente, sobre todo al comienzo de la etapa invernal, aún estamos empezando a vacunar. Y nosotros no logramos en Argentina altas coberturas con antigripal al comienzo de la temporada. Ese 70% que a veces se logra en población pediátrica, se logra con el esfuerzo de todo el año. Y quizás un punto que hay que discutir claramente es alcanzar buenas coberturas al inicio de la temporada, que es el gran desafío. Y otra cosa que es muy importante, el completar esquemas, porque muchos chicos tienen la primera dosis, pero no hay en pediatría, hay una deserción con respecto a la segunda dosis. Y acá, en este estudio, que está aprobado para el ESPID como un oral, y que bueno, no sabemos si se va a hacer o no el Congreso de Infectología Pediátrica en Europa, presentamos el estudio por el mismo grupo de oportunidades perdidas y esquemas atrasados de vacunación. 65.9 esquema completo para este estudio que lo hicimos entre el mes de octubre, noviembre, cuando ya había terminado la temporada. Es ahí donde uno ve que se alcanza datos mejores, pero esos datos de vacunación quisiéramos que fueran buenos al comienzo de la temporada, cuando hay que proteger a los chicos y no lograrlo por un esfuerzo anual. Cuando uno miró el estudio de oportunidades perdidas, estos son los datos que recién los estamos compartiendo, uno tiene casi el 76% de esquemas atrasados
en vacuna influenza y casi el 30% por falsas contraindicaciones. Esto es clave, trabajar, y el desconocimiento del esquema. Muchas veces las familias no saben que los chicos tienen que volver para una segunda dosis, y esto me parece que es muy importante tenerlo en cuenta. Creo que también vamos a compartir, digamos, la importancia de la vacunación antigripal y sobre todo la importancia de vacunar en tiempo y en forma. Acá tenemos las recomendaciones para la composición de la vacuna del 2020 y acá tenemos los tipos de vacunas que se pueden conseguir en este momento, pueden ser administradas tanto en público como en privado en el país. La vacuna para el país es la vacuna trivalente, vacuna gratuita y obligatoria que para este año no cambió las indicaciones. Hay, sobre todo a nivel privado, vacuna cuadrivalente que toma las 2 cepas de B, Yamagata y Victoria, y que ustedes la pueden conseguir en el sector privado, aunque en este momento creo que con bastante dificultad. El mensaje que yo siempre doy es, usemos la vacuna antigripal que tenemos, y realmente en este momento, si uno tiene la disponibilidad de la vacuna trivalente y la tiene para darla, hay que administrarla, ¿eh? Es importante usar la vacuna antigripal que tenemos porque es efectiva para lo que nosotros queremos en este momento. Sin embargo, y creo que también es importante marcar que cómo vamos a armar la operativa para que los chicos reciban vacuna en estos tiempos de COVID que son tan complicados. En la DISEI, todo el grupo de expertos de la Comisión Nacional de Inmunizaciones, discutimos priorizar primera etapa personal de salud y mayores de 65. La segunda etapa, todos los chicos de 6 meses a 2 años y las embarazadas. Y si continuamos un poco con estos lineamientos, enfatizar muy importante la vigilancia epidemiológica y empezar a preparar cómo vamos a hacer para que podamos verificar todo lo que es la vacunación antigripal más sarampión. En este momento, en esta segunda etapa, la recomendación es dar vacuna antigripal junto con vacuna triple viral, habida cuenta de un brote que aún no lo hemos totalmente controlado y que estamos precisamente tratando de cerrarlo. Miren ustedes la importancia que tiene fundamentalmente la vacunación del personal de salud, punto clave, porque esto es muy importante tenerlo claro, comenzar y trabajar la vacunación pediátrica y ya empezar a pensar que uno debería vacunar por esquema a mayor edad, y este que es el documento del Comité Nacional de Infectología de la Sociedad Argentina de Pediatría, que ustedes lo pueden encontrar en la página web, ya este documento de posición ya marca algo importante, la recomendación que estaba todo dispuesto para discutir en la CONAIM, pero que evidentemente esta situación no permitió avanzar, poder discutir la vacunación gratuita y obligatoria para todos los chicos hasta los 5 años de edad. Y el otro punto que se iba a tratar y que también lo marco y lo posiciono porque el Comité Nacional lo discutió fuertemente, analizar el rol de las vacunas tetravalentes como vacunas de calendario. Que esto también es un punto que es un debe para nosotros a futuro. Recordemos, cuando uno no trabaja adecuadamente y tenemos casos, digamos, de inmunoprevenibles, el sistema ya está sobrecargado con los casos de COVID. Lo vamos a sobrecargar con chicos con enfermedades inmunoprevenibles. No queremos las terapias con casos de pertusis, no queremos encefalitis ni neumonitis por sarampión. Y también no sabemos cómo va a evolucionar en esta pandemia los casos pediátricos, que para ahora para nosotros es sumamente leve. Es por eso que la estrategia es focalizar primero triple viral con antigripal, armar un mapa de riesgo del país, que es importantísimo, y entender que no todo el país está en la misma situación, y que uno, para áreas que no tiene altísima circulación, tiene que armar estrategias de otras características
Esto es muy importante tener en cuenta. Entonces, por otra parte, también fundamental trabajar en estas estrategias y trabajar en las futuras estrategias que nosotros vamos a necesitar para poder captar los esquemas incompletos. Creo que es importante siempre trabajar, sobre todo, con datos ciertos, trabajar con fuentes confiables y sobre todo en esta información que sea adecuada, con una buena comunicación, con fuentes confiables, precisamente para que podamos tener las mejores estrategias, tanto para el manejo de los chicos, el manejo de la pandemia, el manejo pediátrico en la pandemia y también para el desafío de vacunarlos, hacer los controles pediátricos que son no negociables. No queremos que los chicos lleguen tarde a la atención, es lo que estamos viendo en este momento en muchos de nuestros hospitales del área metropolitana, chicos que están llegando por problemas graves tardíamente a la consulta y que tienen que llegar mucho tiempo antes, amén de los controles habituales, y me parece que es muy importante en este marco ajustar y readecuar todos los lugares que van a ofrecer la vacunación. La vacunación fuera de hospitales, en centros de salud de atención primaria, pero también, ¿por qué no en clubes, en colegios, en parroquias, en otros lugares donde podemos estar mucho más en forma confortable, trabajando para poder vacunar sin riesgos y con nuestras vacunadoras adecuadamente protegidas. Recuerden que hay que evitar la epidemia de mala información. Y yo también, como Federico, no sé si somos el mejor equipo de trabajo del mundo, pero sí sé que para mí sí lo son. Así que les agradezco profundamente porque todo este esfuerzo que estamos haciendo es absolutamente impensable si uno no trabaja en equipo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángela. Yo conozco a tu equipo y es excelente, así que puedo dar fe. Bueno, Federico, tenés el micrófono cerrado. Y la verdad, aquí estoy. La cantidad de consultas que han llegado es impresionante para los dos. Voy a empezar por algunos que están del otro lado de la cordillera de Chile. Nos han llegado dos consultas, una que es en referencia al personal de salud. Si tienen experiencia ustedes en cómo se han protegido con los equipos de protección personal en los asintomáticos y que han visto algunas manifestaciones como pielonefritis, otras que no sean tan de manifestación respiratoria, que es lo clásico. Bueno, no sé, Federico, ¿querés comenzar vos o querés que comente yo lo que estamos haciendo? Sí, me da igual, o sea, empieza tú misma si quieres, no hay problema. Bueno, nosotros lo que estamos haciendo, lo que estamos recomendando es, siguiendo las normas del Ministerio de Salud, un muy buen triage para captar casos, y nosotros una vez captamos esos casos como definición de caso sospechoso, y recordamos siempre que el virus no aerosoliza, salvo en situaciones claves como toma de muestra, en maniobras kinésicas. En ese caso, todo el equipo de protección personal adecuado con N95. El N95, en general, la norma sería cubrirlo con un barbijo quirúrgico como para cuidarlo más, dura aproximadamente 15 días, no es personal, lo guardamos en una bolsa, digamos, de papel, no en bolsa plástica, para cuidarlo más adecuadamente, y tiene un uso clave en situaciones en las cuales el virus puede aerosolizar. Para el resto de la consulta pediátrica la estamos haciendo con barbijo quirúrgico y máscara, y con eso atendemos en general sin demasiados problemas. No hemos tenido algún caso de, digamos, de equipo de salud contagiado, pero en nuestro caso en pediatría, y yo lo puedo hablar más por nuestro hospital, no por atención de paciente COVID, sino generalmente transmisiones intrafamiliares. Nuestro gran problema es el pluriempleo, ¿no es cierto? Porque tenemos mucha gente, equipo de salud, enfermeras,
que son franqueras en nuestro hospital, atienden sábado y domingo, durante la semana están en hospitales de adultos. El pluriempleo no es lo que más ayuda en esta situación, pero yo siempre digo que la pandemia desnuda realidades y esta es la realidad nuestra, que ya la teníamos, pero que quedó todavía mucho más dramáticamente clara. Bueno, yo comparto lo que dices. Yo pienso que es muy difícil contestar cuál es el modelo ideal porque nadie lo sabe. Lo que está claro es que en España hemos tenido una catástrofe importante en lo que es la protección del profesional sanitario y una desproporción impensable dentro de los casos que ha atacado a profesionales sanitarios. Pero básicamente ha sido porque no disponíamos de los medios adecuados para protegernos, para atender a esos pacientes, ¿no? La prueba es que en otras regiones, como en Galicia, en la que yo estoy, esto no ha sido así y es simplemente pues porque, digamos, la onda llegó más tarde y nos cogió mejor preparados y con más equipos y, bueno, también con la experiencia aprendida de nuestros compañeros de las zonas más machacadas, ¿no? Como fundamentalmente Madrid y Barcelona. Entonces, es esencial la protección del profesional sanitario, pero también tiene que ser acorde, y estoy totalmente de acuerdo con Ángela, al momento del ciclo epidemiológico, al tipo de paciente que atiendes y a las circunstancias en cada caso, ¿no? Nosotros ahora, por ejemplo, estamos ya en la fase de desescalada y ahora cunde otro tipo de histeria diferente a la fase de pico. Ya no hablo de la población general, hablo de los propios profesionales sanitarios a la hora de, y el miedo es libre, ¿no?, de abordar el manejo de un paciente. Y bueno, los pacientes, y ahora ya me centro en la parte pediátrica, tenemos que seguir viendo a los niños. Los niños siguen enfermando de todas las demás enfermedades. Como bien explicaba Ángela, hemos visto un descenso dramático de todas las enfermedades infecciosas porque obviamente el confinamiento tiene un impacto genérico sobre cualquier enfermedad de transmisión, pero a medida que se recupera la normalidad, todas esas enfermedades van a volver. Con lo cual tenemos que seguir atendiendo a nuestros pacientes en condiciones y protegiéndonos, por supuesto, con especial atención a los pocos procedimientos que realmente son generadores de aerosoles y diferenciando claramente lo que es un paciente sospechoso de uno sospechoso, ¿no? Y luego, como pediatras, hay que transmitir tranquilidad en el sentido de que realmente lo más preocupante que podemos tener en un paciente pediátrico es que no tenga un COVID, ¿no? Hasta la fecha, con lo que vamos viendo, el hecho de que un niño tenga un COVID pues suele ser una situación manejable y que no tiene consecuencias importantes y que en el peor de los casos ingresa y con tratamiento de soporte suele responder bien, ¿no? Pero eso es importante. Y con respecto a la pregunta por casos nefrológicos o... Bueno, ahora mismo con la infoxicación que hay, si vais a la literatura, hay descritos casos de todo tipo y anecdóticos y no anecdóticos. Es decir, ahora mismo hasta el New England Journal of Medicine está publicando casos clínicos, que ya es decir, ¿no? Entonces puedes encontrar un paciente con COVID y que tenga cualquier cosa, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, estamos en un contexto de una pandemia en que todos somos susceptibles, con lo cual cualquier trigger infeccioso en pacientes susceptibles puede poner de manifiesto su enfermedad de base. Pero sí es cierto que hay manifestaciones nefrológicas, yo no las he visto en niños, desde luego, porque hemos tenido, como digo, muy pocos niños, pero sí en el grupo colaborativo con los adultos y dentro del contexto de los proyectos de investigación que revisamos todo tipo de pacientes que han tenido afectación nefrológica y básicamente mucho que ver con la endotelitis y con la afectación vascular y tromboembolismos que se ven en estos pacientes, ¿no? Entonces sí es una manifestación que se ha visto en adultos, en niños yo no la he visto descrita y desde luego yo personalmente no la he visto. Muchas gracias. Otra de las preguntas es si han visto coinfección o inmunidad cruzada, las dos cosas, entre influenza, H1N1 puntualmente, y COVID. Ahí es inmunidad cruzada. ¿Han tenido experiencia en España? Por ahí. No. A ver, cuando llegó aquí, nosotros, que fue una suerte también, ya había pasado la epidemia de gripe. Estábamos ya cerrando todos los planes de contingencia de gripe cuando empezaron los primeros casos, ¿no? Además, habíamos tenido una temporada de gripe razonablemente buena. Pero eso fue positivo en el sentido de que, obviamente, por el tema del colapso sanitario, la confluencia de pacientes sintomáticos que puedes confundir, etcétera, pero desde el punto de vista científico no aprendimos nada en ese sentido, ¿no? No ha habido coexistencia, digamos, de los dos virus. Pero es muy interesante lo que comentaba Ángela y lo que se ha aprendido de otras pandemias y habrá que ver qué es lo que pasa, ¿no? Cómo pelean por esos nichos, ¿no? Sí, ahora así es. Yo coincido contigo, Federico. La importancia
de tener claro que uno tiene que vacunar para influenza porque obviamente es fundamental y uno tiene que hacer todo lo que sea, al igual que en los adultos. Nosotros acá en la Argentina, a partir de 65 años, estamos vacunando con esquema secuencial para neumococo, dando vacuna 13 valente y 23 valente. Pero realmente es drástica la disminución de casos y la circulación tanto de influenza como sincicial. Semana 19, semana 20, teníamos el hospital, las salas de bronquiolitis, y no tenemos un solo caso. Pero esto no implica nada, ustedes lo tomaron a la salida del invierno. Nosotros aprendimos mucho de ustedes y empezamos a la entrada del invierno, es decir, en otoño, y vamos a tomar la entrada del invierno. Y por eso yo digo vigilancia epidemiológica, porque tampoco sabemos lo que va a pasar. Es una situación inédita. Por el momento, esta es la situación. Sí, comparto lo que dices. No, ahora en esta epidemia hay más expertos y sabios que casos. Casi todo el mundo sabe lo que había que haber hecho. Todo el mundo sabe lo que se tenía que haber hecho para que las cosas no pasaran, pero la realidad es que todo el mundo está haciendo lo mejor posible y es complicado, ¿no? Pero efectivamente yo lo que sí creo es importante, y lo decías, independientemente de que exista o no coinfección, sinergia, colaboración entre patógenos, que no lo sabemos, solo tenemos los datos de China y los datos que van viniendo de otros países, pero sobre todo de China. Lo que está claro es que una infección prevenible es una razón menos para ir al médico, una razón menos para ir al sistema sanitario, para que no se colapse y para que además uno no entre dentro del proceso de confusión y diagnóstico diferencial con el COVID, con lo cual, más que nunca, las vacunas rutinarias son una oportunidad fundamental individualmente, pero también para el sistema sanitario. Y entonces la gripe y el neumococo y bueno, ya todas las vacunas rutinarias en los niños son fundamentales. Y ahí tuvimos una actividad en SLIPE con muchos referentes de Latinoamérica. Está por salir un poco qué es lo que está pasando en este momento en Latinoamérica, las dificultades para poder vacunar así en términos generales, y claramente se está posicionando el concepto de 20-30% menos de cobertura de lo que uno esperaría a igual momento, un poco lo que Federico ha comentado en la publicación del MMWR, ¿no? Creo que esto es importante marcar porque el trabajo que va a venir post pandemia para recuperar esquemas va a ser muy importante. Totalmente, sí. Totalmente. Y en relación también a vacunas, ustedes, una de las preguntas es si consideran que el personal de salud, y eso en referencia por ahí, Federico, a lo que comentaste sobre neumococo, si el personal de salud no debería tener también inmunización con la vacuna conjugada por neumococo. Bueno, es una pregunta muy interesante que ya me han hecho antes y para la cual es difícil responder. La enfermedad neumocócica no se considera una enfermedad profesional, por lo menos aquí en España. Y yo he buscado, porque todos somos conscientes, especialmente en la pediatría, ¿no?, que tenemos más exposición al neumococo a través de nuestros principales portadores, que son los magníficos niños. Sí, todos tenemos anécdotas o casos que conocemos de adultos con enfermedad neumocócica en profesional sanitario y que ves muy posible esa razón o ese link epidemiológico, ¿no? Sin embargo, no es una indicación de enfermedad profesional como tal. Con lo cual, personalmente, desde un punto de vista de protección individual, yo tengo claro que dentro de las indicaciones de la ficha técnica te puedes vacunar y yo personalmente estoy vacunado. Pero no forma parte, que yo sepa, en ningún país la vacuna de neumococo como vacuna profesional. Del mismo modo que sí lo está la gripe, que sí lo está la de meningococo en ciertos grupos de profesionales de riesgo que trabajan en laboratorio, o que está la de tosferina o la de neumococo específicamente, yo no la he visto ni hay mucha literatura al respecto. Ahora bien, es una vacuna que es segura, que es eficaz y que si uno se la quiere poner, aunque sea digamos de su propio bolsillo, pues es una opción desde luego buena, daño no le va a hacer. Sí. Nosotros acá en Argentina no tenemos la vacuna, la indicación, ni tampoco la recomendación de la vacuna antineumocóxica conjugada en calendario para el personal de salud. Un poco coincidimos totalmente, no es una enfermedad profesional. En general, cuando uno mira la vigilancia epidemiológica, mira los riesgos, claramente los más chiquitos y los mayores de 65 años. Es por eso que mayor de 65, esa unión de vacuna influenza y secuencial con 13-23 es un punto importante, al igual que vacunamos con vacuna 13 valente
a los pacientes con enfermedad de base. Y también trabajamos esquema secuencial, digamos, en pacientes que tienen enfermedad de base. Eso es gratuito y obligatorio para todo el país. Y precisamente coincido totalmente que los chicos portan, son los grandes transmisores a través de la portación, pero no se ha visto, incluso en muchos estudios de vigilancia que hemos hecho, tanto a nivel de comunidad como en niños y en adultos, que hayamos tenido casos en población adulta joven. En general es muy clara la afectación en los extremos de la vida. Así que no es una vacuna que nosotros tampoco, coincido, la recomendemos para calendario, aun si es personal de salud. Pero sí vacunamos como personal de salud que trabaja con niños con DPTA celular. Esa sí es una vacuna de calendario para el personal de salud en la Argentina. Totalmente. Perfecto, muchas gracias. Otra de las preguntas es en relación a Kawasaki, o el símil Kawasaki que se está observando, si conocen otros países que están haciendo alguna serie de casos en Europa, Federico. Sí, vamos a ver, de momento se ha observado en todos los países donde ha habido enfermedad por COVID y ha sido pasado el pico. Yo mostraba antes una diapositiva del trabajo que se acaba de publicar de Italia, pero esa secuencia temporal se produce en todos los casos, ¿no? Se produce, cuando parece que empieza a ceder el pico, se producen esos casos. Que no debemos olvidar, primero, que es un número reducido de casos, que es mayor en las zonas donde ha habido mayor exposición, pero estamos hablando de decenas de casos. Es decir, en España el registro, y sin que podamos establecer una certeza de cuántos son, estamos hablando de 40 pacientes que entran en esa definición, en el Reino Unido alrededor de 80, 90, y son pacientes que entran en una especie de cajón desastre, como comentaba, con ese síndrome posinflamatorio, que unos son más Kawasaki con shock, otros son más shock tóxico con algún exantema, algunos hay también con un cuadro gastrointestinal predominante tipo ileitis, pero bueno, son niños que aparentemente o tienen una febrícula persistente o se recuperaron de un COVID o tuvieron un COVID asintomático, pero puedes trazar perfectamente que en su familia sí hubo COVID y sí hubo enfermedad o exposición, y que empiezan con un cuadro que podría ser un Kawasaki como los que vemos en pediatría, pero muy rápido, muy agresivo, con afectación miocárdica, con afectación coronaria rápida, y que es lo que sorprende en relación a los Kawasakis que solemos ver. La respuesta al tratamiento, claro, no puedo hablar de datos tabulados, cada uno cuenta sus series y estamos viendo, también se está produciendo en Estados Unidos, se ha referido en Francia, en Bélgica, aparte de Italia y de España, o sea, se está viendo en muchos sitios y hay varios foros de discusión en los que estamos trabajando para la recogida de estos casos y el análisis. Se está haciendo el tratamiento habitual, ¿no?, de lo que hacemos en el Kawasaki, con aspirina y gamma-globulina. Hay que ser cuidadosos, evitar tratamientos que utilizaríamos en el contexto de un COVID, como por ejemplo el tocilizumab, que están formalmente contraindicados. En el caso del Kawasaki hay un estudio en el New England que habla del efecto detrimental que podría tener. A veces hay que recurrir al rescate con corticoides, pero casi todos los han tratado con gamma-globulina, con aspirina, empíricamente con antibióticos, porque claro, otros encuentras, no sabes muy bien lo que tienen una PCR negativa, tienen un comportamiento como un shock tóxico, tienes una proteína C reactiva muy elevada y obviamente te cubres en salud y haces antibioterapia empírica aunque no te crezca nada, ¿no? Y luego cuando haces serología se encuentra en casi todos IgG o IgG y IgM positiva, aunque sea PCR positiva en menos de la mitad de los casos. Esto es una especie de retrato robot, ¿no? ¿Qué será? Puede ser una coincidencia en el tiempo, puede ser que el coronavirus actúe como un trigger en pacientes susceptibles genéticamente. Ya en el pasado se habló de la relación del Kawasaki con virus de la familia del coronavirus, el hantavirus y cosas así, que luego no se pudo demostrar ese link causal, ¿no? Y entonces habría que ver, no lo sabemos. Realmente luego no es un Kawasaki tal cual, hay datos claros de lo que sería el propio COVID, de ese síndrome posinflamatorio. Y bueno, hay que tener la alerta pendiente, por supuesto, pero bueno, yo creo que los pediatras sabemos tratar bien el Kawasaki y el shock tóxico, con lo cual podemos tranquilizar a la población en ese sentido, lo que no quita que debemos analizar, estudiar y ver qué es lo que sucede, ¿no? Las cifras de incidencia de Kawasaki en Italia, en esa zona del paper que os ponía antes, creo que era en Lancet, eran 30 veces superiores al mismo periodo en el año anterior, o sea que sí hay un incremento de esos casos, ¿no? Federico, es interesante lo que decís, acá ha impactado mucho la llegada de esos artículos y de esos informes en la pediatría argentina, y de hecho en Latinoamérica también. Nosotros tenemos datos basales
porque es una enfermedad en la cual ha habido estudios. De hecho, en la Sociedad de Pediatría se ha hecho un estudio multicéntrico muy interesante que está publicado en Archivos Argentinos de Pediatría, que lo encabezó el doctor Melonari, que evidentemente marca qué es lo que está sucediendo con la enfermedad. El doctor Rolando Ulloa en Latinoamérica, que es otra de las personas que ha trabajado muchísimo. Yo digo, eso es importante, porque uno tiene que tener el basal, la vigilancia epidemiológica, y empezar a vigilar activamente para poder comparar, ¿no es cierto? Ya con lo que ustedes van marcando y nos van contando y se va viendo, yo creo que es una alerta para que nosotros, en los sistemas de vigilancia, empecemos a mirar qué va pasando, para eventualmente tener una basal, luego poder comparar cuando suba el aumento, estamos en este momento en ascenso, el aumento del número de casos en Latinoamérica y en Argentina, podamos entonces comparar un poco la basal con lo que va viniendo. Y creo que los datos previos van a ser útiles para tener esa vigilancia basal. Así que les prestamos mucha atención a todo lo que ustedes están viendo y para nosotros fue una alerta muy, muy importante. Pues sí, yo creo que lo que dices es esencial, ¿no? Y además, con la buena comunicación que tenéis a través de SLIPE, a través de las diferentes sociedades, deberíais establecer incluso un registro de casos, ¿no? De lo que pueda ir surgiendo, basándose en las definiciones que ahora están cambiantes, pero que están vigentes, como la que ponía el Colegio Oficial de Médicos, y un poco ir aprendiendo. Yo creo que son pocos casos, pero es quizás ahora mismo el desafío más importante que como pediatras en el contexto del COVID estamos afrontando clínicamente, ¿no? Porque el resto de los casos han sido leves, no han tenido problemas. En cambio, estos niños, aunque son pocos, tienen formas graves de enfermedad, hacen aneurismas coronarios, hacen insuficiencias cardíacas, algunos acaban en ECMO, hay casos descritos de éxitos, es decir, son cuadros graves de enfermedad, pocos, pero con un comportamiento agresivo que necesitan y UCI, no todos, ¿no? Pero sí un porcentaje significativo, con lo cual es bueno estar atentos y yo creo que eso es así, es decir, igual que nosotros vamos copiando lo que otros han ido pasando para no cometer ciertos errores, pues eso es útil, ¿no? A mí, por ejemplo, me encanta la respuesta que ha habido en el Reino Unido y cómo inmediatamente tenían una definición de caso, un sistema de recogida de protocolos y estaban recogiendo sistemáticamente todos los casos, para que no sea yo tengo mi caso, tú tienes el tuyo, yo te lo cuento, el otro me dijo, lo leí aquí, sino el tener información tabulada, útil, que pueda beneficiar al final lo que queremos, que son nuestros pacientes, ¿no? Con lo cual yo creo que, bueno, con el liderazgo que tú tienes y además con las conexiones que tenéis y lo bien avenidos que estáis todos los infectólogos latinoamericanos, yo creo que es bueno que establezcáis una vigilancia específica, ¿no? de esto. Sí, totalmente de acuerdo. Otra pregunta es el tema del hisopado en los niños. ¿En qué momento ustedes recomiendan hisopar, Ángela y Federico? Bueno, nosotros estamos testeando en los chicos con la definición de caso sospechoso en este momento. Claramente yo lo comenté antes, ¿no es cierto? Estamos hablando hisopar para PCR, ¿no es cierto? Claro. Para, digamos, con PCR, para poder, mediante PCR, hacer diagnóstico de caso. No me estoy refiriendo, digamos, a ningún otro tipo de test. Entonces, porque también uno podría pensar si hay que, en algún momento, en población pediátrica que tiene pocos síntomas, a lo mejor hacer algún tipo de test de anticuerpos. Pero lo concreto es hoy. Hoy nosotros estamos con PCR testeando según definición de casos sospechosos, con 37.5, hay áreas del país que están usando 38, nosotros en nuestro hospital estamos con 37.5, y no sé si, creo que coincidimos casi todos los pediatras, porque hoy lo hablamos con la gente de Catamarca, con Gaby en Rosario, con todos en el comité, estamos viendo muy pocos casos pediátricos, que incluso cumplen la definición de caso, pero sí es muy interesante la experiencia que está pasando en las áreas vulnerables. En este momento hay un programa que se llama Detectar en las villas 1, 11, 14, en la Villa 31, en el cual se parte del caso sospechoso, se va casa a casa, se busca el caso sospechoso, se ve los contactos, se ve los vecinos que están en relación al contacto, y con eso se han encontrado un porcentaje de positividad altísima, y esos son todos los casos leves que nosotros estamos viendo,
que están tanto en los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, como en algunos ya se está haciendo este programa Detectar también en conurbano. Y ahí estamos aprendiendo más de lo que es la realidad pediátrica, que realmente no son todos los chicos los que están cumpliendo esta definición tan clara de caso. Lo comparto porque es una información que también estamos viendo. Por eso, cuando hablamos de equipo de protección personal, pero tranquilos, porque si uno tiene barbijo quirúrgico y una máscara, aunque tenga un paciente que yo no lo capté en el triage, yo estoy protegido. Eso también me parece bueno marcarlo, porque si no genera mucha intranquilidad la situación. Bueno, aquí en España la situación ha ido variando porque también tuvimos problemas al principio de suministro de capacidad para hacer las PCRs, con lo cual se era muy restrictivo, ¿no? Ahora ya no hay un problema de suministro, de capacidad para hacer esas pruebas en general, ¿no? Pero las indicaciones yo creo que continúan siendo restrictivas y coinciden con las que tú dices. Pacientes sintomáticos, sospechosos o bien contactos epidemiológicos en los que quieres despistar o establecer el seguimiento, ¿no? Lo que sí puedo transmitir es la sensación de menor rentabilidad de la PCR que en el adulto. Niños, los pocos que tenemos a lo mejor han sido niños que han tenido PCRs previas con cuadros compatibles desde un principio, que la primera PCR ha sido negativa y la segunda y a lo mejor a la tercera sí que lo es. Se han descrito pacientes que cuando haces la prueba, que las PCRs inicialmente son negativas y después cuando lo haces en aspiración traqueada porque está intubado, en secreción respiratoria recogida de otra manera sí se positiviza. Es decir, bueno, hay poca información, pero no es como si la rentabilidad fuera peor, sin obviar también que a veces la técnica de recogida no es óptima en el niño, ¿no? No es como en el adulto, a veces en el niño más pequeño el que lo hace si no está experimentado, pues lo hace con más miedo y no hace el hisopado correctamente. Puede ser una confluencia de muchos factores. Pero coincido con Ángela que el niño en esta, es decir, a mí una de las cosas que me gusta por decirlo de alguna manera, que me sorprende y que me estimula intelectualmente en el comportamiento diferencial del niño, es que pocas infecciones conocemos en las que el comportamiento del niño sea así, con esta levedad, con dudas sobre el papel en la transmisión. La mayoría de los casos descritos son contagiados de los adultos a los niños y no al revés. Hay un trabajo francés precioso de un niño en contacto con infectado con 100 y pico personas y no contagió a nadie. Es decir, el niño no parece ser el vector de transmisión habitual que es tan efectivo en gripe o en otras infecciones, y al mismo tiempo el comportamiento de la enfermedad en el niño es claramente diferente, ¿no? O sea que hay algún truco, tiene que haber, ¿no? Pero desde el punto de vista nuestro del manejo, es tranquilizador saber que nuestros pacientes como pediatras pues responden bien y van bien, ¿no? Es decir, que bueno, es un punto importante, ¿no? El saber que en nuestra gestión clínica los niños van bien, ¿no? Exactamente, lo que es importante que los chicos no son vectores como en influenza. El tema es que al tener pocos síntomas, a veces pasan desapercibidos y van contagiando. Entonces, porque no se detectan, y eso favorece la transmisión. Pero esto incluso también hace que muchos papers internacionales planteen qué pasa con la escuela, con la apertura de las clases y con un montón de actividades. Nosotros acá se discutió mucho en el país el tema de el control pediátrico, las caminatas saludables para los chicos, porque los chicos hace casi 2 meses que están en confinamiento, no han salido en absoluto, y queremos realmente que una caminata saludable, peridomicilio, habida cuenta que no es solo que tengan o no patología, es el equilibrio emocional que hay que cuidar. Los chicos en cuarentena tienen situaciones de ansiedad, de depresión, sobre todo los más chiquitos, y así como marcamos que se tienen que controlar y se tienen que vacunar, es fundamental ver todo este tipo de situación intrafamiliar y del manejo. Por eso presionamos mucho en el comité de expertos de estas salidas de la pediatría, por supuesto con distanciamiento, acompañado de un adulto, pero hasta ahora, recién este fin de semana, se comienzan a hacer. Y yo no creo de ninguna forma que bien hecha vaya a aumentar la curva o vamos a dejar de aplanar la curva. Creo que adecuadamente manejado eso se puede hacer perfectamente bien. Y la otra cosa que siempre digo es, bueno, cuando dicen, y bueno, ¿por qué este país hace esto? ¿Y por qué los chicos salieron acá? Bueno, a ver, nadie tiene un manual de la pandemia. Acá lo construimos entre todos. Cada uno va haciendo lo mejor que puede
y no existe página 10 que hacer el día de la pandemia. Entonces, es una construcción colectiva que todos vamos haciendo y nos ayudamos unos a otros con los ejemplos y eso nos va a ayudar a enfrentar una situación que es muy complicada. Sí, estoy totalmente de acuerdo, ya lo hablábamos antes, no hay un manual fijo para saber si no estaríamos haciendo todos lo que hay que hacer y hacemos cada uno lo que buenamente creemos que hay que hacer, pero estoy de acuerdo con la alerta que acabas de señalar. En España, que estamos en una fase posterior, los niños ya se reincorporaron progresivamente a salir, a poder hacer deporte, o sea, a medida que se cambie de fase se puede mover, por supuesto, con estas normas de distanciamiento, de higiene, etcétera. Establecimos unos horarios, es decir, hay pautas que están funcionando y yo aún ha empezado hace poco, pero no se ha visto ningún repunte o ninguna alteración derivada de ello y eso es importante. Yo personalmente iría todavía más allá y en el punto en el que estamos epidemiológico, aquí en España también hay división, yo reabriría las escuelas, no solo por el derecho de los niños a seguir educándose, sino también porque es necesario el retomar la actividad normal, ¿no? En todos los sentidos. Evidentemente, intentando fomentar la higiene, los hábitos saludables en los niños, el distanciamiento, etcétera. Un poco las normativas que la propia Organización Mundial de la Salud establece para aquellos que lo quieren hacer. Pero indudablemente esto es una decisión que conlleva beneficios y también riesgos, ¿no? Como también la tiene, es decir, no podemos tener a los niños confinados indefinidamente, ¿no? El éxito del confinamiento es evidente, todos hemos podido controlar gracias al confinamiento la enfermedad, es decir, escondiéndonos del COVID podemos manejarlo, pero no sabemos cuál es la contribución relativa del papel específico del confinamiento de los niños, ¿no? Y entonces no podemos cargarlos a ellos con toda la responsabilidad de la cadena de transmisión cuando los pocos datos que hay no nos dicen que tengan un papel tan preponderante como en otras infecciones, ¿no? Con lo cual yo sí sería partidario, progresivamente, con vigilancia, desde luego para todos los trabajadores esenciales. Las guarderías y los colegios deberían estar abiertos, si no es imposible, si no los niños al final están con sus abuelos, que es la población vulnerable que queremos que no esté expuesta, es decir, es siempre una decisión difícil y en todos los sitios hay divisiones de opinión. Aquí el Ministerio ha decidido no reincorporar y no abrir los colegios hasta septiembre. Yo pienso que es una oportunidad perdida porque ahora habría un tiempo pequeño, pero que nos serviría de prueba también para controlar y medir, ¿no?, qué es lo que pudiese pasar. Pero bueno, no deja de ser opiniones y lo que sí tengo claro es que incluso cuando no estoy de acuerdo es fundamental que por países sigamos todos a una la recomendación. Es la única manera realmente de superar una situación como esta, ¿no? Es decir, aunque tengamos nuestro criterio y nuestros argumentos, al final de exponerlos, una vez que se toma esa decisión hay que pelear por ellas todos a una o si no será terrible, ¿no? Es como las decisiones de los hisopados. Bueno, podemos discutir 1000 horas y al final se decide que A, B y C hay que hacer A, B y C porque si no es una hecatombe, ¿no? Tal cual. Bueno, yo me podría quedar toda la noche escuchándolo, para mí es un enorme placer. Les voy a hacer la última pregunta y lo mandamos a dormir a Federico porque es re tarde. No tengo problema. No, la última pregunta va a ser para los dos. En relación, nosotros estamos viendo la campaña de la gripe, pero Federico, en España se está pensando, todavía no empezó, pero ¿hay algún cambio en lo que es la campaña de gripe de la temporada que viene en cuanto a una preferencia por alguna vacuna, alguna población en particular que antes no estaba incluida? Y para vos, Ángela, lo mismo, ya vi la recomendación, pero digo, en base ahora a lo del COVID, si creen que se ampliaría más el grupo de riesgo o quieren incluir a alguien más. Bueno, yo... Federico primero, Ángela después. Invitado. No, a ver, nosotros, yo me conformaría con que todos los grupos vulnerables y todos los grupos en los que está indicada la vacunación se vacunasen, cosa que hasta ahora no ha sucedido nunca. Siempre hemos estado como país muy por debajo de los objetivos, ¿no?, marcados por la Organización Mundial de la Salud y ya no digamos a nivel de los profesionales sanitarios. Creo que en el caso de la población general será la propia población la que demande la vacuna. Creo que este año, o yo intuyo, la campaña de vacunación va a ser un éxito por el propio medio de la población, ¿no?, y el tener una bala menos en la recámara, ¿no?, o una bala más en la recámara y un riesgo menos de tener que ir al médico. Espero que los profesionales sanitarios estén a la altura. Yo siempre, fuera de este contexto, he pensado que la vacunación, igual que la obligatoriedad de las vacunas,
no creo que tenga significación cuando se aplica a la población general. En el profesional sanitario tengo mis dudas. Vacunarse como profesional sanitario es una obligación, es un compromiso para con nuestros pacientes más allá de la protección directa, y en el contexto actual no podemos permitirnos enfermar, con lo cual espero que las coberturas mejoren. Garantizados esos grupos, embarazadas, grupos vulnerables, personas de edad avanzada, yo sería partidario de ampliar las indicaciones, ¿no? A mí me gustan otros modelos de países donde se vacunan también los niños, donde se consigue un control total de la enfermedad. Creo que hemos despreciado el papel de la gripe en el niño habitualmente, o sea, no se le ha dado la importancia que la carga de enfermedad tiene ya específicamente en el niño, no solo como transmisor, pero bueno, ahí podríamos discutir mucho. Y lo que me refiero es que, siendo posible, no habiendo limitación de stock, garantizando que los grupos verdaderamente prioritarios se vacunen, yo, si pudiese, sería generoso en las indicaciones de vacunación, no solo de gripe, sino de todas las enfermedades que son inmunoprevenibles. Pero de gripe, que realmente en España lo que esperamos es que la siguiente ola coincida en temporada invernal y que coincida coexistiendo con las infecciones estacionales habituales, en el caso pediátrico también VRS, pues estaremos atentos a cómo os va ahí, ¿no? Para saber, me gusta oír de Ángela que el VRS parece que se asusta un poco con el COVID y que no, pero claro, nos asusta el verdadero colapso que puede venir de la coexistencia de gripe, VRS, para influenza, y que toda la pandilla de virus habituales, ¿no?, nos lleven a una situación de colapso, ¿no? Pero volviendo a la pregunta, sí, priorizaría. Tengo expectativas de que, al menos en las indicaciones que ya estaban, se mejoren las coberturas, y confío en que así sea. Y si de mí dependiese, si los recursos fueran ilimitados, ampliaría también las indicaciones. Gracias. Bueno, en nuestro caso, en Argentina, nosotros tenemos la vacuna en calendario para pediatría. Nuestro desafío es aumentar las coberturas pediátricas, como yo les mostré, rondan alrededor del 70%, pero eso se consigue con un esfuerzo anual. Estamos vacunando hasta noviembre incluso, y nosotros necesitamos que la cobertura sea muy buena al comienzo de la temporada invernal. No pasa lo que les mostré, que tenemos pacientes internados por influenza y que realmente no están vacunados porque, bueno, perdieron su oportunidad al comienzo de la temporada. Pero está bien posicionada en pediatría, pero tenemos que mejorar claramente, al igual que en el grupo de embarazadas. En pediatría se estaba ya planteando en la Comisión Nacional de Inmunizaciones la posibilidad de ampliar la edad. Todo quedó porque nosotros prácticamente el primer caso lo tuvimos el 3 de marzo, y cuando se iba a discutir para el año que viene, evidentemente no hubo ninguna posibilidad de poder discutir nada, pero hay un amplio consenso que por lo menos debería llegar hasta los 5 años de edad. Y también discutir el tipo de vacuna, pero sobre todo la edad, que tendría que llegar hasta los 5 años. Con respecto al grupo de adultos, los adultos mayores en general tenemos buena cobertura, y este año con equipo de salud las coberturas han sido excelentes porque la gente esperaba la vacuna, ávidamente esperaba la vacuna. Así que se vacunó muy bien el equipo de salud por más del 90%, y las personas de adultos mayores de 65 también, no tenemos todavía los datos finales, pero se han vacunado muy bien. La estrategia fue sacar la vacuna de los hospitales, hacer turnos, como comenté antes, y bueno, eso dio, la verdad, tuvo impacto y en todo el país salió bien. El desafío es el resto de la vacunación pediátrica, que acá claramente se marcó para menores de 2 años, pero tenemos que armar la estrategia y comenzar fuertemente a hacerlo. Pero bueno, claramente, ojalá hubiéramos tenido la posibilidad de discutir todo esto, pero mes de febrero, marzo, ya estamos prácticamente con la pandemia, con la circulación del virus, y no tuvimos ocasión, la Comisión Nacional de Inmunizaciones, de poder reunirnos tampoco. Será una tarea del año que viene. Bueno, muchísimas gracias. La verdad van a escuchar solamente mis aplausos en este caso, pero les agradezco muchísimo a los dos este espacio. A pesar de los problemas técnicos, la convocatoria fue excelente, un montón de preguntas que las que quedaron las vamos a contestar, se las vamos a reenviar para que las contesten. Y muchísimas gracias a los dos, Federico.
podés ir a tu casa. Así que bueno, gracias y en algún momento esperemos volver a vernos y seguir discutiendo estas cosas. Muchas gracias, Cecilia, la verdad que un placer compartir. Gracias, Federico, como siempre. Gracias a vosotros, espero que nos veamos, manteneos todos seguros y bien, y ha sido un placer compartir este rato, aunque sea en la distancia, con todos vosotros. Sí, la verdad que sí. Gracias. Gracias.